Precisamente para abordar este y otros temas, estamos en contacto a esta hora con el senador socialista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier. Senador, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, senador, interesado en este caso de espionaje que hemos seguido atentamente y con las repercusiones que puede tener aquello. Primero me gustaría preguntarle si a usted le sorprende esta información que llega desde Perú. A ver, primero lo lamento. Es evidente que el presidente Humala está con una crisis política de envergadura, tuvo que cambiar su gabinete hace pocos días, la persona mejor considerada en la opinión pública peruana, su ministro de Interior, con un 40% de valoración, fue eliminado del gabinete, el señor Urresti. Es evidente que el gobierno está con muy poco apoyo ciudadano, está terminando su gobierno y recurren a estas viejas prácticas que de nada le van a servir a sus propósitos internos y lamentablemente lo hace insinuando que se pueden deteriorar las relaciones para con Chile. Es lamentable, yo haría una invitación al presidente Ollanta Humala a que sus conflictos internos los maneje con las prácticas políticas de los conflictos internos en un país y que no dañe algo que es muy importante, que es la agenda de futuro entre Chile y Perú, dos países que tienen mucho que hacer en conjunto. Ya cumplimos un año del fallo de La Haya, se ha ido ejecutando ese tratado, hemos retomado las dinámicas de relaciones muy importantes, no solamente entre la comunidad fronteriza de Tacna y Arica, no solamente las relaciones de inversiones mutuas de cada país, sino de los encuentros gubernamentales, ministeriales, que tienen que ver con el tratado en que estamos involucrados con Perú y también con Colombia y México, de tener una agenda del siglo XXI para mirar el Asia. Lamento la actitud del presidente Humala. Sí, una cosa es la reacción del gobierno, ¿no?, a partir de esta información, pero otra tiene que ver con el caso propiamente tal. ¿Usted cree que es un caso verosímil, que efectivamente se puede haber concretado este caso de espionaje? Yo lo considero absolutamente inverosímil. Chile no desarrolla las prácticas de espionaje propios de la Segunda Guerra Mundial o de otras épocas de la Guerra Fría. Mire, estamos en el siglo XXI, la forma como los países se relacionan no tiene nada que ver con lo que fue el siglo XX o el siglo XIX. Estas prácticas de las cuales hace alusión el presidente Humala son irreales, inverosímiles y sin duda responden, como lo han dicho otros, a fenómenos de política interna. Lo lamentable es el daño que él está generando a una relación que es permanente entre dos estados, es decir, una relación que va más allá de los gobiernos de turno. Esto es lo que hemos manifestado hasta ahora autoridades de ambos países a lo largo de este año. Por eso vino la presidenta de la Asamblea Nacional en enero a nuestro país, fue condecorada en Chile, por eso no había otro tipo de intercambio. Lamento esta actitud que en nada ayuda ni a la crisis política interna del Perú y menos ayuda a lo que es una relación fluida entre ambos países. Senador, pero que sea inverosímil significa que esto podría ser sencillamente, para decirlo bien claro, ¿no?, un invento, una suerte de montaje allá en Perú. Mire, yo prefiero tratar de ser responsable en las palabras, pero Chile no hace espionaje, menos con Perú, menos con esos procedimientos. Eso ya no se hace, eso es algo como de otra época, estar leyendo películas y libros de novelas bastante anticuadas del presidente Humala para estar inventando esto. Lo lamento muy sinceramente, es inverosímil, no es real, no tiene ningún fundamento y por eso la declaración que la Cancillería ha sacado hoy día ha sido escueta, práctica y tampoco quiere darle más importancia de lo que tiene porque comprendemos que este es un problema interno del Perú más que un problema bilateral. ¿Y eso significa que las relaciones que se llevan a nivel diplomático entre ambos países y las gestiones entre ambas cancillerías no se verían afectadas por este caso, cree usted? Mire, yo honestamente creo que al final del día esto va a ser recordado como un episodio de un gobierno, el gobierno del presidente Ollanta Humala, que con desesperación está tratando de llegar al final de su gestión con algún respaldo ciudadano.
Todos sabemos que está desplomado en el respaldo ciudadano, está apelando al chauvinismo, que siempre es un recurso que se usa en algunas de las naciones de nuestro continente, pero es un recurso que cada vez más es considerado por la opinión pública. Las relaciones entre Chile y Perú no se van a resentir con este episodio. Hay demasiado en juego en la relación entre ambos países, hay comunidades muy involucradas unas con otras. Lo lamento por el presidente Ollanta y lo llamaría a reconsiderar su estrategia de tácticas o políticas internas en su país y que no nos use a nosotros para tratar de resolver su falta de respaldo ciudadano. Senador, hay otro tema internacional que también ha generado preocupación acá en Chile y llamados, de hecho, emplazamientos derechamente al gobierno a intervenir. La situación que se vive en Venezuela, esta crisis política que tuvo ayer su punto más álgido en la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. ¿Cuál debería ser, cree usted, la reacción del gobierno chileno ante esta situación? Bueno, primero, mi solidaridad con el pueblo venezolano frente a esta crisis política que está viviendo. Es evidente que en Venezuela hay una profunda crisis política, se viene extendiendo hace más de un año, hubo protestas masivas, han habido opositores que han sido encarcelados, otros parlamentarios destituidos. Hoy estamos frente a una de las autoridades políticas más relevantes de Venezuela, el alcalde de la principal ciudad, que sin duda tiene una tremenda relevancia de oposición y que lo detienen de la forma que se hizo. Primero, mi solidaridad. ¿Qué es lo que corresponde que hagamos como país? Primero, que los diferentes actores, las diferentes instituciones, hoy lo hizo la presidenta del Senado, Isabel Allende, esperamos que el gobierno también lo haga, manifestar nuestra preocupación por la detención del alcalde Antonio Ledezma. En segundo término, yo soy partidario de que el gobierno considere convocar o en el seno de UNASUR o del CELAC, los dos organismos con los cuales participamos con vecinos de nuestro continente, tener la posibilidad que se invoque la cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos, porque es evidente que la crisis política que se está viviendo, el tensionamiento que hay, la polarización que hay, va por mal camino. Yo entiendo que estamos frente a un gobierno como el del presidente Maduro, que es un gobierno constitucional, que tiene una oposición que no está satisfecha, hay una crisis de abastecimiento, dificultades económicas graves, pero por lo mismo es muy necesario que la región coopere, colabore en generar las condiciones para el diálogo en ese país y evitar que se continúe este proceso de polarización entre gobierno y oposición, y también de estar vigilantes de lo que es las instituciones democráticas, que funcionen, que se respeten, porque es responsabilidad de los gobiernos. Eso le iba a preguntar, senador, porque ¿es suficiente con manifestar esta preocupación solamente o convocar a estas instancias regionales que finalmente no tienen demasiada injerencia? ¿Es suficiente considerando lo que sucede en Venezuela, denuncias de violaciones a derechos humanos, la detención de una de las máximas autoridades ayer, una denuncia además de un plan de intento de golpe de Estado por parte del gobierno venezolano? Por eso le pregunto si no es necesario una posición quizás un poco más firme o enérgica, como ha hecho el llamado, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera. Mire, la firmeza de la acción no pasa por lo estridente de las declaraciones. Lo que necesitamos es que la región se haga cargo que hay un problema en Venezuela. Y lo quiero decir como una persona de izquierda. Yo puedo tener simpatía con el discurso de la revolución bolivariana, de que quiere luchar contra la desigualdad, contra la injusticia. Pero yo demando en particular a gobiernos que se dicen progresistas que tengan un comportamiento de respeto a la oposición. Y es por lo mismo que es necesario que todos los países de la región tengan esta misma convicción. Necesitamos dejar muy en claro en la región que la cláusula democrática y de derechos humanos que están en UNASUR y en CELAC demandan que los países miembros cumplan y garanticen que ciertas instituciones existan primero y que esas instituciones sean respetadas. Hoy en Venezuela no se está respetando plenamente a la oposición. A quien disiente lo acusan de golpista, a quien piensa distinto lo acusan de estar subvirtiendo el orden, y eso no es así. La oposición tiene el derecho de organizarse, de expresarse, de
planear cómo ser gobierno en el futuro. De eso se trata la democracia. Yo puedo no compartir las ideas de la oposición venezolana o de parte de la oposición venezolana, pero seré los primeros en defender su derecho a organizarse, a expresarse y, por cierto, a demandar que la autoridad de su país garantice los derechos de todos. Creo que Chile, nuestro gobierno tiene que colaborar en transmitir ese mensaje, junto con la región transmitirlo, pero sin perder de vista lo siguiente: los que tienen que resolver la crisis política que hay en Venezuela son los venezolanos. Nosotros podemos ayudar como país, como comunidad internacional, a crear el contexto, las condiciones para que haya un diálogo, pero en última instancia es el pueblo venezolano que tiene que resolver esto. En algún momento lo harán en las urnas al término del mandato del presidente Maduro, y durante lo que queda de su mandato lo fundamental es que las instituciones democráticas sean respetadas y que tengan legitimidad. Y ese es el problema que tenemos hoy en Venezuela. Las instituciones democráticas han sido cuestionadas su legitimidad por la forma como el gobierno ha impulsado ciertas acciones en el poder judicial, en cómo se ha comportado la Asamblea Nacional por momentos y de cómo está actuando el Poder Judicial o investigativo con esta detención del alcalde de Caracas. Es preocupante y por ello nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Bien, senador, queríamos hablar también de otro tema a nivel local en este caso, y tiene que ver con la investigación en el caso Penta y en particular con los cambios que ha dictado la Fiscalía Nacional durante estos días, durante esta semana. ¿Le parecen prudentes estos cambios a estas alturas del partido, a estas alturas de la investigación? A ver, permíteme ser cauto en lo que voy a decir, porque el Senado tenemos ciertas limitaciones en las opiniones que podemos dar respecto al Ministerio Público o al Fiscal Nacional, porque somos quienes los designa al Fiscal Nacional, por ende, por la autonomía de otro poder del Estado, como es el Ministerio Público. Pero permítame decir lo siguiente: lo que uno quiere es transparencia, queremos saber la verdad de lo que ha pasado y queremos que se terminen ciertas prácticas que han existido en nuestro país respecto a cómo grupos económicos o cómo el interés económico ha capturado la política, ha establecido relaciones no transparentes y por momentos discutibles, absolutamente reñidas con lo que uno considera óptimo. Esperemos que el Ministerio Público investigue, sea a través de un fiscal, de dos fiscales, es una decisión de ese poder del Estado, del Ministerio Público. Lo que no me parece sano es que un fiscal que ha sido designado, que se le esté prejuzgando su posibilidad de hacer un desempeño correcto, como es el caso de Andrés Montes. Yo me imagino que él no ha pedido esto, no lo ha buscado, se le ha informado que tiene que asumir una responsabilidad como fiscal. Dejemos que las cosas fluyan y preocupémonos de lo principal, senador, que se haga transparencia e información, porque yo no estoy en condiciones y no creo que es justo que se esté prejuzgando la decisión de él. Me imagino que ha tenido casos bastante más complejos que el de Soquimich, que se le ha entregado en este momento. Y yo no creo que es correcto estar cuestionando su honorabilidad, su integridad con tanta ligereza porque tiene un parentesco con una persona. Es que no es cualquier persona, senador, porque finalmente también es, digamos, respetable la sospecha que puede despertar esta designación justo cuando surge información respecto a eventuales vinculaciones de políticos de la nueva mayoría con Soquimich, que estarían dentro de la carpeta investigativa en este caso. Por ende, hay una evidente sincronía, una coincidencia, si usted quiere, en los tiempos, que evidentemente llevan a sospecha respecto a la labor que pueda desempeñar Andrés Montes siendo hijo de un senador socialista como Carlos Montes. Y supongo que todos los fiscales son nenucos. No, pues si los fiscales en nuestro país tienen opinión. Lo que tienen, además de tener sus opiniones personales, es una formación de independencia. Será Andrés Montes el que decidirá, porque todavía él no se ha pronunciado, él, entiendo, estaba de vacaciones, todavía no se ha incorporado plenamente, lo hará en estos próximos días. Él dirá si él siente que tiene una inhabilidad, pero no creo que debemos ser nosotros los que lo pauteemos a él. Dejemos que este profesional, que es de alta
trayectoria, una gran trayectoria que se decida, y si no es él, será otro fiscal, que también va a tener opinión o historia, y mi interés no es que el fiscal que se designe, Andrés u otro, o el que había, que todos tienen su opinión porque somos todos chilenos y tenemos y nos conocemos como somos, tenemos opiniones. Lo importante no es qué opinión tenga, sino cómo se desarrolla profesionalmente esta investigación. Y yo estoy seguro que Andrés Monte y la Fiscalía van a tomar la decisión que es lo más conveniente para una investigación donde todos vamos a estar pidiendo transparencia, más aún si es que Andrés Monte sigue con esta responsabilidad que se le ha asignado, no es que la haya pedido. Todos vamos a estar mirando con mucha cautela de asegurar que hay transparencia en esa investigación. Bien, senador Letelier, le agradecemos mucho el contacto hasta ahora con CNN Chile, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas noches.